Hola, bienvenidos a Bipolar Blog. Estoy contento con este vídeo porque es la primera vez que tengo que hacer o se me apetece hacer un vídeo de este tipo. Es un vídeo de respuesta a un compañero, a Roberto Neumann, perdón, desde Chile, si no me equivoco, que trabaja el trastorno de la fobia social, al igual que yo me dedico más al tema de trastorno bipolar. Él me manda un vídeo en el que nos habla de una ciclación, unos cambios del estado de ánimo de las personas que padecen fobia social, y me comenta que mucha gente, profesionales de la salud mental y de otro tipo, le han comentado que lo que él describe en el vídeo para ellos es un tema de trastorno bipolar, y él me pide un poco mi opinión, si veo alguna diferencia y este tipo. El vídeo lo he visto varias veces, incluso he tomado apuntes para no dejarme nada en el tintero. Y la verdad que decirte, Roberto, que en líneas generales lo que describes y cómo lo describes, incluso los consejos que das al final de lo que se debería hacer o la actitud que deben tomar las personas que sufren esas alteraciones del estado de ánimo, encajan mucho con un trastorno bipolar. El tema de la ciclación, ese tema de montaña rusa que aquí en trastorno bipolar, en psicoeducación, siempre se le ha llamado gráfica vital, esas subidas y bajadas, vuelta a subir y vuelta a bajar, y esa ventaja de que saber que después de una fase depresiva o de estado anímico bajo, porque es cierto que muchas veces es sin depresión, siempre va a haber una fase álgida, pues encaja muchísimo con lo que se llama, con lo que es el trastorno bipolar. Cuando hablas de lo de el origen temprano de la enfermedad o el origen más tardío, pues eso son cosas que sí, en el caso del trastorno bipolar también no se ha escrito mucho en la literatura sobre ese tema, pero sí, también existe el tema de que las personas que llevan muchos años desde su infancia conviviendo con el trastorno bipolar suelen tener síntomas o suelen llevarlo peor que las personas que a lo mejor se les ha manifestado en edades ya pasada la juventud o incluso en la madurez, sobre todo las mujeres con temas de embarazos, partos y demás. ¿Qué más cosas? El tema de la frecuencia, cuando hablas de la frecuencia, lo de los cambios, cuando dices ese, parece, no digo que te sorprenda, sino que te parece llamativo que puedan haber cambios tan rápidos en un solo día de un estado de ánimo muy bajo a un estado de ánimo más álgido. Eso existe en trastorno bipolar, lo que pasa es que no, digamos que no son los casos más frecuentes, que se le llama en psicoeducación la ciclación rápida. Es como diciendo que en un mismo día, en cuestión de horas o de un día para otro, se pueda cambiar en esa gráfica de un polo a otro, de un estado a otro. O sea que eso también lo tendría en común. Lo que tú llamas los gatillantes, que aquí solemos hablar de desencadenantes, también es común en trastorno bipolar tanto los endógenos, los de origen interno, los de origen orgánicos, bioquímicos, como diciendo sin causa aparente, de algo pasa con nuestros neurotransmisores, algo pasa con nuestra biología interna que dispara esos cambios de ánimo, mezclado o conviviendo, entrelazados con los gatillantes o desencadenantes, como lo llamamos nosotros, de carácter ambiental. Eso es una cosa que también que comentas y que creo que el trastorno bipolar tiene mucho en común. Eh, Me gustan mucho las conclusiones que sacas en este vídeo, a pesar de que estás un poco como exponiendo una supuesta injusticia de que esto no se hable o que los orígenes, la raíz de la fobia social pueda estar relacionada con estos cambios de ánimo que casi parecen un poco ignorados por, por los estudiosos del tema. Eso de tomar conciencia, de saber que después de una fase de estado de ánimo bajo va a venir una de estado de ánimo alto, que cómo consigues invertir esos procesos de decir el número de días que yo estaba bajo he conseguido que sean muchos menos y estar bien muchos más. Eso sería
una de las diferencias que se podrían contrastar sería que cuando tú hablas de ese punto álgido de esa gráfica, de esa ciclación, hablas como que el punto de arriba es el bienestar, te encuentras bien y que incluso remiten los síntomas de la fobia social. Para nosotros, la mayoría de nosotros, por desgracia, ese punto álgido no suele ser tan agradable, suele ser lo que se llama el episodio maníaco, el episodio eufórico, donde digamos que un poco llegamos a ese punto que describes tú y seguimos hacia arriba hacia una fase eufórica, descontrolada, de gasto de dinero, de relaciones personales inadecuadas, etcétera, etcétera. Pero al igual que te decía lo del tema de la ciclación rápida que se da, aunque no es lo más frecuente en trastorno bipolar, también en los distintos subtipos de trastorno bipolar hay un tema que se llama el subtipo 2, que se caracteriza más por las depresiones álgidas o las fases depresivas o las fases de estado de ánimo bajo muy potentes, pero que sin embargo las fases de estado de ánimo elevado son leves, son hipomanías, como diciendo, manías leves. Y encajaría bastante con lo que dices. Incluso también podríamos hablar en los subtipos de trastorno bipolar, de los que más se manejan, está lo que se llama la ciclotimia, que es como decir el trastorno bipolar leve en el sentido de fases álgidas, no tan álgidas como las del trastorno bipolar subtipo 1, por ejemplo, y fases bajas, no tan bajas como las depresiones. Aunque los síntomas que comentas de las fases bajas de estado de ánimo, como las cogniciones negativas, las ideaciones de suicidios y tal, encajan más con una fase álgida. O sea que estaríamos hablando con una similitud con un trastorno bipolar subtipo 2. Dicho esto, tú viniste a mí un poco preguntándome, como diciendo, mira, muchos psicólogos, psiquiatras que han contactado conmigo, han hablado conmigo, que yo conozco, no tengo el placer de saber la exactitud, dicen que esto que yo estoy describiendo aquí es un trastorno bipolar. ¿Que esto encaja con un trastorno bipolar? Sí. Lo que tú comentas aquí, estas alteraciones, ciclaciones del estado de ánimo encajan con trastorno bipolar, sí. ¿Que sea necesariamente trastorno bipolar? No necesariamente. Si hay una cosa que he aprendido yo en todos estos años y cosas que he leído y demás, además de, primero que admito, y por decisión propia, que he intentado no, como quien dice, formarme en gran multitud de patologías mentales, sino centrarme pues, en la mía, en el trastorno bipolar. Pero aún así se saben cosas, la comorbilidad, la coexistencia y tal, pero no la coexistencia, tú dices, esto no es una cosa sumada a la fobia social. Y puedo estar de acuerdo contigo, no creo que sea algo sumado, pero muchas veces esa comorbilidad no es un tema de 2 y 2 son 4, como diciendo, yo tengo esto por bipolaridad, yo tengo esto por fobia social, yo tengo esto por trastorno esquizoafectivo, yo tengo esto por borderline, no, sino que muchas veces esa comorbilidad entre patologías de orden psiquiátrico se dan como entrelazadas, como que muchas veces es difícil saber dónde empieza una cosa y dónde empieza otra. Una vez me comentaste que es como que la fobia social es una enfermedad que no está muy bien reconocida, que no se hacen muchos estudios en comparaciones con otras. Es posible que un concepto que está muy de moda ahora, que es lo del espectro bipolar, donde, por ejemplo, las depresiones endógenas recurrentes, o sea, las solo depresiones, solo el polo depresivo, se considera dentro de ese espectro bipolar, entendido como un gran abanico de trastornos relacionados con el estado de ánimo. Es posible que la fobia social termine, nunca se sabe los giros que dan este tipo de investigaciones, como parte de ese espectro bipolar. Además de que la fobia social, yo las primeras veces que oí hablar de ella y demás, era como parte de la enfermedad bipolar, en el sentido de que era un síntoma sobre todo de las fases depresivas, de aislamiento, de dificultad para relacionarse con los demás, etcétera, etcétera, pero claro, mezclado con muchas cosas como falta de energía, tanto física como mental, etcétera, etcétera. Bueno, parece que estoy dando un poco vueltas sobre el asunto. Tú me preguntas, esto que sale en este vídeo, que por cierto dejaré el enlace para que podáis verlo, estos cambios de ánimo, ciclos de cambios de ánimo en personas con fobia social, ¿es una bipolaridad?
sí y no, es como diciendo, sí, encaja la sintomatología y la descripción con ciertos tipos o ciertas variantes de bipolaridad, lo que hablábamos del subtipo 2 o la ciclotimia. Que necesariamente sea así, no, no necesariamente. Que pueda haber un factor, como diciendo, de similitud, de semejanza entre ciertas versiones del trastorno bipolar y la fobia social que no se hayan investigado o que no hayan interesado o que los médicos, psiquiatras traten antes otros aspectos de la enfermedad antes que ese, sí, también. Sea como sea, pues te animo a que sigas con ello. Ese trabajo que haces con personas que tienen estas ciclaciones del estado de ánimo, me parece buenísimo como diciendo, la forma de enfrentarse a ellos, de saber que son pasajeros, son episódicos, como diciendo esto se pasará, después vendrá una etapa bien, y que con trabajo, con conciencia de enfermedad y con psicoeducación, que diría yo, por mi experiencia, pues podemos reducir tanto la intensidad de esos cambios de ánimo como la longitud, el tiempo que vas a estar en estado de ánimo bajo respecto a los que a la estabilidad o estado de ánimo simplemente alto. Sea como sea, espero que este vídeo te haya servido de algo, Roberto, que a los demás que estén escuchando les parezca como menos curioso esta un poco poner en un espejo mirándose uno a otro estas dos patologías y espero que les haya gustado, les haya servido. Yo intentaré seguir aportando lo que pueda y nada, seguimos aquí. Un saludo Roberto, un saludo a todos los demás y como suelo decir, seguimos luchando.